Este programa es presentado por Peer Praxis, tus tutores de inglés en línea, proveedores de servicios de traducción y comunicaciones digitales bilingües. Visita nuestras redes sociales y sé el primero en recibir ofertas y descuentos especiales. Bienvenidos a una nueva temporada de Nuestras Facultades. Para celebrar el lanzamiento de una nueva temporada de tu podcast del saber, ahora podrás encontrar todos los episodios de la primera temporada publicados en YouTube para tu acceso libre y gratuito. Fíjate en la descripción de este episodio para tu enlace a entrevistas con artistas, científicos y guardianes de nuestros saberes ancestrales, hombres y mujeres de conocimiento ecuatoriano y latinoamericano. Todo esto por cortesía de Peer Praxis. Comencemos. Tenemos la dicha de contar con la doctora Mariana Vergara, investigadora de más de 20 años de experiencia en liderazgo organizacional y desarrollo personal y profesional. Es mi amiga y cuento con el gran orgullo de llamarla así porque ha sido una persona instrumentalísima para mi desarrollo personal propio, abriéndome las puertas a los estudios en Estados Unidos. Muy agradecido de que dedique este tiempito para conversar sobre su trabajo. Y este mismo ha sido representado en 7 capítulos de una enciclopedia sobre el liderazgo estratégico y de administración. En inglés es Encyclopedia of Strategic Leadership and Management. Mariana, si me permites hablarte por tu nombre en lugar de títulos, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras hoy? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper bien, gracias. Hablemos sobre este artículo llamado Personal Growth and Leadership, Interpersonal Communication with Mindfulness into Action. Por favor, defínenos en tus palabras cómo entiendes Mindfulness into Action, Mía, y un concepto muy importante de este mismo proceso que es siempre direccionado a poder observar nuestros hábitos, nuestras asunciones y cómo observamos estas en nuestro camino hacia desarrollar lo que tú has denominado una tercera cabeza, the third head. Por favor. Básicamente, le llamé Mindfulness into Action porque cuando haces la metodología, después de todos estos años haciéndolo, hay un promedio de 4 semanas que toma que la persona esté en una posición de mindfulness. Que mindfulness supuestamente que estás presente, ¿ya? Entonces, en la 4ª semana más o menos, estás presente y recién ahí nos vamos a la acción. Por eso le puse mindfulness into action. Porque haces el proceso, te toma 3 o 4 semanas y cuando llegas a ese lugar que le dice la tercera cabeza, recién allí nos movemos a la acción, no antes. Pero sucede que está todo este coso de mindfulness, ¿verdad? Entonces piensan de que tiene que ver con meditar, con sentarse a meditar o hacer yoga o tener prácticas de mindfulness, pero no tiene nada que ver con eso, sino que hacemos este proceso que es una combinación de técnicas organizacionales que las aprendí en Columbia University y de prácticas indígenas. Y son indígenas de África, de Oceanía y de las Américas. Entonces, cuando se hace esta combinación, produce lo que produce que es la tercera cabeza. Entonces, cuando empezamos el proceso, tiene 2 componentes, que es hacer como una evaluación a nivel personal, que tienen que tomar un examen, donde evaluamos su tipo de liderazgo, nivel de inteligencia emocional, nivel de estrés,
nivel de capacidad cognitiva. Es como como una foto de un antes y un después. Porque como te digo, esto no lo vemos, y como no lo vemos, no sabemos. Entonces, al hacer este tipo de exámenes con las personas, por lo menos tengo una foto de cómo se ve su desarrollo personal antes y después, para que puedan ver la diferencia. Pero en el caso de corporaciones, el ejecutivo trae una lista de todos los problemas que tienen. No significa que debe compartir la lista conmigo, sino para que ellos vean cómo esa lista se va solucionando a medida de que ellos están haciendo el proceso y se produce este incremento en su capacidad en inteligencia emocional, capacidad cognitiva. Se produce este cambio y al tener este cambio, cuando miran el mismo problema, lo pueden ver desde otra perspectiva. Por eso se dice la tercera cabeza, porque cuando estás mirando desde aquí, está todo como sea que está y estás tratando, y estás metido en la emoción, trabajando duro, y haciendo todo para solucionarlo, pero no lo solucionas. Entonces, cuando estás en la tercera cabeza, puedes mirarlo objetivamente. Entonces, simplemente lo puedes solucionar porque ya no estás metido en el problema. ¿Qué tal si tocamos ahora sobre el artículo en sí, ¿no? Es denominado Personal Growth and Leadership, Interpersonal Communication with Mindfulness into Action. Entonces, este artículo hace mención a las prácticas indígenas y también trae a colación a Vygotsky, como lo queramos presentar, que es un autor ruso que habla mucho de entender las acciones, entender al actor de las acciones en conjunto con su entorno. No hay esta separación de que el actor y las herramientas que usa este para hacer su actividad están separadas del entorno. Vygotsky habla de todo es un solo conjunto, no somos un ente aparte. Ese es mi entender de Vygotsky. Ahora, en tu entender, por favor, Mariana, ¿por qué traerlo a colación en relación a tu práctica, por favor? Vygotsky, como le dicen en inglés, básicamente habla del lenguaje y de estas actividades sociales cuando interactuamos. Entonces, si uno piensa, en mi sentir, si uno piensa, yo soy mamá, entonces cuando estás ayudándole a tu hijo o hija a hablar, ¿verdad? No vienes y le chantas un libro o lo que sea, sino que estás repitiendo agua, esto, o sea, vas poquito a poquito y le vas ayudando a seguir aumentando su vocabulario. A cualquier oportunidad que hay, estás construyéndole poco a poco. Entonces, uno de las teorías de Vygotsky es la zona, proximal zone of interacción. Zone of Proximal Development. Ujú. Arwen. Entonces, en esta zona, lo que se refiere es que uno debe crear como eh, scaffolding, que viene a ser como andamios. Entonces, cuando tú estás construyendo esta persona, es como un edificio que tienes que crear andamios alrededor mientras vas creando las bases a medida que sigue creciendo. Entonces, cuando utilizamos estas prácticas y estas prácticas indígenas y las técnicas organizacionales, estamos construyendo esta persona, por decir así, pero al aplicarlo la persona se va construyendo a sí mismo a medida que va a través del proceso. Y cuando hablamos de organizaciones,
un ser humano es una organización porque tenemos billones de células. Una familia es una organización. O sea, y así va creciendo, pero es una organización. Entonces, cuando hablamos de técnicas organizacionales, estas son técnicas que las corporaciones han gastado millones de dólares para identificarlas. Por el caso de ellos es identificar la conducta humana con estas técnicas para cerciorarse de que hay profit, que hay plata, que producen dinero. Esa es la, la base de estas cosas, técnicas organizacionales. Pero yo dije, pero el punto es, si una familia es una organización, ¿por qué no podemos utilizar estas mismas técnicas organizacionales, pero en vez de decir para que hagan plata, sino para que cumplan sus sueños, para que sean felices, para que se encuentren a sí mismos? Entonces, lo tomé desde ese punto de vista, ¿verdad? Y creé esta cosa mía. Muy bien, entonces para seguir pavimentando la conexión entre Vygotsky y las prácticas indígenas, en el Vygotsky el uso del lenguaje es sumamente importante y una de las prácticas indígenas o uno de los principios que fundamentan el entendimiento indígena, por lo menos de acuerdo al artículo, es la versión tolteca, donde nos invitan o nos combinan a usar la palabra impecable. Entonces, existe esta linda conexión que el artículo también hace mención. Por favor, coméntanos cómo entiendes tú que como seres humanos el uso del lenguaje es tan importante. Lo que para mí fue muy interesante, yo estuve estudiando con un chamán en la selva amazónica, en Ecuador, y este chamán me hablaba de la palabra impecable, de todos de estos puntos, ¿no? Y básicamente de lo que hablamos de la guía tolteca es la palabra impecable, no suponer, no tomar las cosas personal, hagas lo que hagas, hacerlo lo mejor que puedas. Y la quinta es ser escéptico, ¿no? Ser escéptico. Entonces, el chamán me hablaba de esto y después, por cosas de la vida, llegó este libro, que es Los Cuatro Acuerdos, de Don Miguel Ruiz, que habla de los toltecas. Y me sorprendió ver cómo el chamán que venía de los incas decía lo mismo que esta persona que venía, que es de México. Entonces, por eso fue que le digo que es el conocimiento indígena de las Américas. Fue cuando yo supe de esto, fue a través del chamán. Y después, cuando encontré el libro, me fascinó porque era una forma de poder llevarlo a la práctica, porque simplemente les digo, compren el libro Los Cuatro Acuerdos y el quinto acuerdo, y cuando estamos en las clases, hablamos, después de que han leído el capítulo, hablamos de lo que han entendido, no han entendido, pero en los cuatro acuerdos en el libro, cuando él habla de la palabra impecable, dice de que en el conocimiento tolteca, dice que nosotros somos dioses, pero vivimos en esta pesadilla que pensamos que no somos dioses y pensamos que la vida nos pasa las cosas. No que nosotros creamos la vida, sino que nos pasan las cosas. Entonces, él habla de la palabra impecable en el sentido de que cuando tú hablas, impecable como limpia, ¿verdad? Hablas y estás creando tu realidad. A eso es lo que se refiere, ¿sí? Entonces, cuando uno interactúa con las personas, y en el caso de Ecuador y países sudamericanos,
debido a la colonización, tenemos ciertas creencias que nos limitan y no la vemos, pero están allí. Por ejemplo, por decirte algo, a cualquier persona tú le preguntas en Ecuador, por decir así, y dices, ¿cómo estás, hermano? Y va a empezar a hablar de todo lo que le va mal. Pero es increíble. Dice, aquí luchando, aquí. Y si tiene más, empieza a contarte más cosas, pero puras cosas que uno le da pena, ¿no? Y le puede echar la culpa a la economía, y le echa la culpa a los inmigrantes y a los narcotraficantes o a O los... a Correa. Sí, pienso que también puede ser generacional. Si es de mi generación, la pregunta sería, ¿qué más, huevón? Y de ahí, quién sabe, nos vamos a criticarle a los políticos, seguro, como pasatiempo y deporte nacional. Pero también de repente ya ha empezado a cambiar el tema porque siendo un país muy deportivo, también ya decimos, sí, se puede. Y creo que las nuevas generaciones también van empoderándose un poquito más y reconociendo su capacidad para cambiar. Eh, pero sí, Pero, muy importante. Y el tema del lenguaje incluso toca piso en la metodología, ¿no? Porque las reflexión, los ejercicios, ¿qué tal si usamos esto como un trampolín a adentrarnos en la metodología y cómo usa el lenguaje, ¿no? Porque habiendo yo practicado, Mía, gracias a tu invitación, semana a semana nos reunimos a conversar. ¿Qué es lo que he descubierto esta semana? Usamos el lenguaje para ir descubriendo, para ir creando, reflexionando, pero en tus palabras, Mariana, por favor, ¿cómo son los componentes de Mía y si en este sentido el lenguaje está obvio, pero cómo cumple un rol ahí? antes de ir a esa parte, quiero, porque uno piensa, ¿no? Que las generaciones anteriores eran así, que ahora las nuevas generaciones supuestamente son diferentes. Pero en mi experiencia, porque fui profesora en Ecuador, en una universidad, y entre las cosas que uno, hablando del lenguaje, les pedía que tenían que escribirme qué es lo que quieren de la vida, ¿ok? En sus resoluciones de nuevo año. Tenían que escribir. Y tenía estudiantes que no querían escribir y me decían que no esperaban nada de la vida, que no tenían ambiciones, que sabían que no iban a lograr lo que iban, o sea, ni siquiera querían escribir en la lista lo que querían. Entonces otros me decían, usted me va a obligar a que yo mienta. Yo le dije, ok, o mientes o tienes cero. O sea, lo siento, pero tienes que escribirme una lista de lo que quieres. Entonces, por decirte, uno de ellos escribió que necesitaba una bicicleta porque no tenía plata para pagar el bus para ir a la universidad. ¿Ya? Y puso ahí una bicicleta. Él no lo creía, pero igual lo puso que tenía que hacer, porque tenía que entregar la tarea. A las 2 semanas, él se fue a una profesora, le pidió que fuera a limpiarle los vidrios y le daba un poquito de plata por limpiarle los vidrios de la ventana. Y cuando se está yendo, la profesora le dice, oye, ¿quieres esa bicicleta? Y la bicicleta estaba nueva, estaba bien. Y la tomó. Cosa que cuando viene, me muestra la bicicleta, él no lo podía creer. Entonces vamos al punto del lenguaje, y no solamente en el hablar, sino en el escribir, en el pensar, en el sentir, ¿no? Y así a mis estudiantes, ellos al experimentar, porque no me creían que iba a poder tener la bicicleta. O sea, estoy loca, que yo estaba loca, pero
al final ellos podían ver cómo se iba cumpliendo lo que iban pidiendo. Y aparecía o sea, simplemente se manifestaba. Pero había que sacarlos de ese paradigma, ¿me entiendes? Porque uno cree que porque ya estamos con celular o porque estamos más modernos, todavía tenemos esas muletas mentales que las venimos trayendo inconscientemente. Entonces ahí es donde vuelvo a esta parte que tú quieres hablar de cuando nos reunimos. Yo no te pregunto del tiempo ni de la política, nada. Yo te pregunto qué fue lo que encontraste. ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo los ejercicios de reflexión, tú vas a ver cosas que antes no viste, porque eran esas cosas que no viste las que te estaban deteniendo de conseguir lo que sea que tú quieres. Entonces, pero son estas conductas que no ves. Entonces, por eso es, ¿qué fue lo que viste? Porque al hacer los ejercicios encuentras cosas que no habías visto antes. Entonces, y de eso se trata, de ver lo que sea que no vemos, que nos está deteniendo de concretar nuestras metas. Yo siempre he sido muy ambivalente sobre el tema de la colonización. A veces pienso también que es mucho simplificar nuestra historia a ese acontecimiento tan radical. Me imagino el encuentro de mundos no puede ser muy simple tampoco, pero ¿en qué momento nos terminamos de sacudir y siempre apuntamos a eso, apuntamos al cuco de cierta manera? Pero creo que en el transcurso de esta conversación incluso sale a flote como esta parte de nuestra historia, la parte indígena, eh, tiene tanto que aportar, ¿no? Principios tan fuertes como usar el lenguaje impecable, siempre dar lo mejor de ti, no estar pensando en cuadros fantasiosos, no asumir cosas que no existen. Entonces son principios tan valiosos que tal vez hemos crecido ignorando o incluso avergonzados de ellos. Entonces, a la misma vez que digo que la colonización no importa, te estoy dando toda la razón y diciendo, en verdad, sí, puede que nos enmarque tan fuertemente, pero creo que a la vez es en toda esta ir y venir que trae a colación que al final es el individuo el que tiene que resolver estos dilemas, ¿no? El que decir, pues suficiente, ya no quiero esto, observar mis comportamientos, ver cómo uso el lenguaje, me estoy haciendo eh, trampas a mí mismo y decir, no puedo, no tengo ni para una bicicleta, no me atrevo ni a soñar en una bicicleta. Eh, entonces, estas prácticas, por lo menos, ese es tal vez el sacudón al que estoy haciendo mención, ¿no? Y así sea sin mucha fe al principio, pero lo ponemos en papel y después lo verbalizamos y después lo vivimos. Qué maravilla. Entonces, es a veces difícil de creer y lo más fascinante del tema es que tú lo planteas no solo como una metodología, sino incluso como una práctica científica y académica. Volvemos de una breve pausa para escuchar la respuesta de nuestra invitada. No te la querrás perder. Este programa es presentado y producido por Peer Praxis, tus tutores de inglés en línea, traductores certificados y productores de comunicaciones digitales bilingües. Escanea el código QR y obtén un descuento en el catálogo de servicios de Peer Praxis. Gracias por tu sintonía. Ahora regresamos a nuestra entrevista. ¿Cómo navegas estas aguas un poco turbias, ¿no? Porque a veces la ciencia tiene que ser bien, Sí, sí. muy pulcra, muy de laboratorio, muy objetiva, y en cambio estos temas son un poquito tirando incluso a la parte espiritual, ¿no? Por lo menos, si no espiritual, llamémosla emocional de las personas. Sí, justamente por eso, por decirte, cuando empezamos el proceso,
tienen que tomar este examen, que es en línea, y toman el examen para tener esta, ¿cómo se diría? Foto del antes y el después, ¿no? Entonces, por lo menos en esa forma, estamos usando análisis cuantitativo para poder mostrar los cambios, ¿ok? Pero también cuando las personas traen su lista del departamento, estos son los problemas que tengo en el departamento para que ser jefe, cuando ellos terminamos el proceso, ellos de la lista tienen que ver que ya no están los problemas. ¿Me entiendes? Entonces ahí se está midiendo que hay un resultado. Entonces, de esa forma, al usar el análisis cualitativo y cuantitativo, estoy metiendo la parte de investigación científica, que no es solamente que suena bonito o que estoy ayudando gente, porque todos estamos trabajando muy duro, pero es como ese ratón que está metido en la rueda y está dando vuelta el hámster, el cuy, que está ahí dentro, dando vuelta, 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 hace ejercicio, pero no va a ninguna parte. Entonces, así nosotros estamos como sociedad. Y no solo Ecuador, el mundo está en esta rueda. Entonces, por decirte, cuando hablamos de aprendizaje organizacional, esta rueda se le llama Single Loop Learning, que viene a ser el círculo de una sola vuelta, el aprendizaje de una sola vuelta. Entonces, todos estamos en este Single Loop Learning, pero al empezar a utilizar las herramientas, podemos movernos al Double Loop Learning o al Triple Loop Learning. Pero este tipo de herramientas están al alcance de corporaciones, no de las personas normales. Entonces, por darte un ejemplo, para mí el mayor desafío para mí ha sido tener que hacer estos estudios con la gente no vidente, con una corporación, en escuelas, en una asociación que también en Ibarra, que eran emprendedores, pero se atacaban unos a otros y al final haciendo el proceso fueron capaces de crear una asociación y ahora organizan cosas, limpian sus áreas para seguir su negocio. Es cosa que cuando nos reunimos, ellos hablaban que 30 años que tenía esta gente, que eran los padres que habían empezado estos negocios y nunca se habían reunido. Era la primera vez que se reunían. Entonces he tenido que hacer estos estudios científicos para poder ahora mostrar con análisis cualitativo y cuantitativo estos cambios. En este momento estoy buscando los fondos para hacer una app, cosa de que las personas hagan sus procesos y sigan los procesos en el app, cosa de que podamos independientemente, podamos lograr esta capacidad de poder observar y no reaccionar, porque te ayuda a actuar de otra forma, a reflexionar diferente. Asimismo, la parte tal vez más incrédula de mi ser puede decir, ¿en verdad queremos el cambio? ¿En verdad estamos dispuestos a dar ese salto? Entonces, sin ponerte la responsabilidad sobre tus hombros, Mariana, pero ¿cómo puede Mía ayudar en toda esta complejidad? Yo quisiera hacerte a ti la pregunta. Cuando tú llegaste a la tercera cabeza, porque nos hemos conocido por muchos años y toda la trayectoria que tú tienes, la experiencia que tú tienes, pero ¿cómo fue cuando tú adquiriste la tercera cabeza? ¿Es algo que siempre lo supiste? ¿Es algo que estaba ahí siempre y no lo viste? Yo qué sé. ¿Cómo fue que pasó? El aprendizaje surge de la manera menos esperada, por donde tal vez ahora pensaría yo que
existe algún bloqueo. Entonces, yo puedo haber iniciado la práctica pensando en que soy un doctor en educación superior y quiero colaborar con equipos de trabajo que están en este ámbito, y tú fuiste muy gentil en invitarme a participar de este proyecto. Entonces se manifiesta aquellas expresiones de nuestro organismo, por llamarlo de esta manera. En este caso fue una experiencia personal. Me imagino que a nivel empresarial surgirán otras áreas que no están necesariamente muy evidentes y nos invita a procesarlo. Tenemos que procesarlo, poderlo identificar. En mi caso fue algo vivencial, como tú también nos has dicho, experimental, experiencial, para poderlo procesar, entender e integrar a la persona o al organismo que estamos ahora liderando. Entonces, esa fue mi experiencia, al sentido que uno aspira a que, ok, pasé por esta catarsis y quiero de aquí en adelante simplemente ser feliz. Y todo colorín colorado, y aquí el héroe, la organización, la persona vivirá por siempre feliz, ¿no? Pero esa es mi crítica, que hay que constantemente estar en esa evaluación, hay que estar constantemente en esa retrospectiva. Entonces, una vez que uno adopta Mía, ¿cómo se le da el punto final? Como, mira, yo tengo 58 años, voy a cumplir 58 años, con un doctorado, igual que tú, ¿verdad? Soy abuela y uno puede pensar, oh, yo ya lo sé todo. No puedes pensar algo así, eso es arrogancia. Nosotros vamos a seguir aprendiendo. Ahora, si queremos o no, ya es otro punto, ¿no? Pero uno va a seguir aprendiendo. Y lo que es bonito con Mía es que uno puede estar en ese lugar de felicidad, tranquilidad, ¿no? Porque la idea es esa, de que estamos ahora en este, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo. Entonces, no puedo hacer eso, tengo que mirar lo que viene para evitar que venga. Es como mirar al karma. ¿Te acuerdas que dicen el karma? Entonces, con Claro. esto, desde la tercera cabeza, tú puedes ver al karma viniendo. Es como así como un mar. Y en el mar, todos estamos metidos dentro de este mar. Y dentro del mar están todas estas fuerzas que nos tienen así todo, nos obligan a hacer lo que estamos haciendo, lo que sea que estemos haciendo. Pero cuando ya logras salirte y estás allá afuera, aquí arriba, fuera del agua, hay un bote que se llama Mía. Y te subes en el bote y puedes ir a donde te dé la gana. Ya no te está, no tienes que luchar contra esos. Es como que simplemente estás afuera y lo puedes ver. Y ¿Qué si le de- dirías a alguien que te dice, perfecto, yo quiero estar en ese bote y disfrutar de las olas, pero sin necesidad de estar cada 15 minutos controlando, controlando, controlando? Es como que estás no en el presente, estás siempre mecanizado a una fuerza externa. ¿Qué le Claro, dirías a esa persona? por ejemplo, eso también, por decirte esta cosa del mindfulness, que estar presente y toda esa cosa, ¿no? Tú estás presente porque puedes ver lo que te toca ver, porque cuando aparece eso que te toca ver y sucede que es algo que pasó en el pasado, no es que tú lo escoges, que tienes que ir al pasado, no, tú no lo escoges, es simplemente que te lo muestra. O sea, no, tú no lo escoges, simplemente ahí es cuando te digo que aparece. Y tú lo sabes, simplemente aparece sin ningún, tú no lo buscas, simplemente aparece cuando te pones presente y puedes ver la raíz
del síntoma que has estado sufriendo. Ahora, si la persona decide seguir con el síntoma, está bien, porque acuérdate, todo es perfecto, o sea, no hay problema, no hay crítica. Si la persona decide seguir en eso, está bien, no pasa nada. No, pero lo que pasa, yo siento que estamos acostumbrados a esta ignorancia y es fácil echarle la culpa a la economía, echarle la culpa a las gangas, echarle la culpa a los inmigrantes. Eso es fácil. Pero cuando te toca detenerte y observar en qué forma tú contribuyes a tu realidad, no es bonito. Entonces, la idea aquí es que puedas mirar esta mente para que se pueda mover, para que puedas utilizar tu intuición y seguir tu camino real, sea el camino que elijas, no tus limitaciones. En este sentido, el artículo al que hemos hecho referencia consistentemente a través de esta conversación, llamado Personal Growth and Leadership, Interpersonal Communication with Mindfulness into Action, responde la pregunta de la siguiente manera. La voy a leer en inglés para así voy formulando incluso la traducción mentalmente. The answer to the research question seems to be that human intention is a very powerful resource that is capable of facilitating harmonious change, especially when the intention is equipped with certain tools. It seems as though when the participants set an intention of introspection, they were able to create more harmony and love in their lives. La respuesta es que la intención del individuo es muy poderosa, es un recurso muy poderoso capaz de facilitar el cambio armonioso, especialmente cuando la intención o tal intención está equipada con ciertas herramientas. ¿Son estas herramientas mías? Es una pregunta para Mariana y para la audiencia. Parece que los participantes, sobre todo los que establecieron una intención de introspección, de investigarse a sí mismos internamente, fueron capaces de generar armonía y amor en sus vidas. Entonces la pregunta es, o la invitación es para preguntarnos a nosotros mismos qué intenciones tenemos para nuestro desarrollo e incluso al nivel de las intenciones que tenemos al momento de comunicarnos. Vygotsky nos llama a prestar atención a la intención detrás de las palabras y a ser muy escépticos también de las intenciones que pueden estar ocultas al momento de hablar. Ahora, Ese es el ejercicio para nosotros como seres humanos, siempre ser críticos, ser más informados y también desear establecer intenciones de armonía y de amor. Qué fascinante, Mariana. Al ir terminando, ¿cómo resumes esta discusión que trata sobre aspectos tan poderosos de la psicología humana, ¿no? La emoción, la inteligencia emocional al momento de estar en el día a día, cómo nos apoderamos de nuestras respuestas a esas emociones y cómo podemos usar herramientas para simplemente traer más armonía y amor a nuestras vidas. ahora, es importante clarificar ahí en lo que acabas de leer. A ver, cuando la persona está en la intraobjetividad, intraobjetividad, en ese momento está en la tercera cabeza. O sea, no, son 4 estados. Y ese es el intraobjetividad, ¿ok? ¿Y Pero cuáles son los otros dos para nuestra audiencia? Los otros tres, en definitiva, si son 4 estados, por favor. es intraobjetividad, intrasubjetividad
subjetividad e intersubjetividad. Entonces, a medida que tú vas por el proceso, te vas moviendo a estas diferentes dimensiones. Y cuando llegas a la tercera cabeza, estás entre el intraobjetividad. O sea, llegas allí cuando estás en la tercera cabeza. ¿Ya? Por decir, por una parte. Ahora, con respecto de la intención, podemos tener una intención, pero detrás de esa intención, si no hemos visto qué es lo que está detrás, no lo vamos a lograr. ¿En qué sentido? Por darte un ejemplo, tratándoselo rapidito. Unas hijas llevan a su mamá a esta terapista, porque es súper buena, que esto, mira, tú vas a ver, que no sé qué, que no sé cuánto. Llevan a la mamá. Y las hijas llegan con la mamá. Mamá, ¿qué? La señora se sienta y las hijas se van. Y la señora le dice a la terapista, mire, yo sé que usted es muy buena en lo que hace, pero yo como estoy muy bien. Mire cómo mis hijas me ponen atención. Miren cómo me sacan, están pendientes de mí todo el tiempo. Y esto que lo otro, que ya. Así que quiero que usted me deje como yo estoy bien. ¿Te fijas? Entonces, ahí en esta señora, las hijas podrían tener la intención de que la mamá se sane, pero la señora no quiere sanarse porque su intención es, si ella sigue enferma, va a tener la atención de sus hijas. ¿Ya? Entonces, la señora, uno puede suponer de que la intención de esa señora es ser sana, pero hay esta otra cosa detrás. Entonces, el punto aquí es, para nosotros, mirar qué hay detrás de esta intención. Y después, cuando ya lo identificas, que sí es realmente lo que tú quieres, ahí te vas a la acción. ¿Entiendes? Pero para poder llegar a ese momento, necesitas mirar lo que tengas que mirar, ¿no? Y es trabajo, pero trabajo en uno, ¿verdad? Pero uno sí quiere ir y trabaja para otros y hace plata y toda la otra, pero para otros, pero y después no están bien porque están hacia afuera, ¿no? Hemos compartido la última hora con la doctora Mariana Vergara, autora del artículo Personal Growth and Leadership, Interpersonal Communication with Mindfulness into Action, publicada en el 2017. A manera de despedida, Mariana, ¿dónde se puede conseguir estos artículos? Y a las personas que están interesadas en tu trabajo, ¿cómo se pueden contactar contigo para averiguar más y aprender más de tu metodología, por favor? Te puedo dar el link para que lo pongas en la descripción abajo, pero básicamente es mindfulnessintoaction.net. Ahí está la website con todos los estudios científicos que hemos realizado. Muchas gracias, Mariana. ¿Alguna palabra final para sumarizar o resumir la conversación o simplemente despedirse de la audiencia, por favor? Solamente darte las gracias por esta oportunidad de poder difundir mis investigaciones científicas y contribuir para que podamos construir un mundo mejor. La doctora Mariana Vergara tiene más de 20 años de experiencia en liderazgo organizacional y desarrollo personal y profesional, con un doctorado en educación de Teachers College, Columbia University en Nueva York, y maestrías asimismo por The New School en New York City y una licenciatura de New Jersey City University. Hemos aprendido muchísimo y disfrutado, Mariana, de esta conversación. Muchas gracias por tu tiempo. A ti, un abrazo. Nuestras facultades.
un espacio de investigación, experimentación y aprendizaje. Juntos descubriremos proyectos científicos, comunitarios y artístico-culturales de trascendencia para los ecuatorianos y latinoamericanos. ¿Listos? Descubramos juntos nuestras facultades. Este programa es presentado por Peer Praxis, tus tutores de inglés en línea, proveedores de servicios de traducción y comunicaciones digitales bilingües. Visita nuestras redes sociales y sé el primero en recibir ofertas y descuentos especiales.